Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Pues no habían dado razón si estaba con vida, si estaba herida, si estaba muerta, nada. Era la zozobra más grande en ese momento. Aquí está, esta es la imagen del día, el viaje que ayer hizo a República Dominicana este agricultor de Pitalito, Huila, para traer a su pueblo el cuerpo de Luz Andrea Jiménez, su hermana menor, a quien no veía hace 5 años, cuando ella se instaló en Santo Domingo, donde el pasado martes falleció por el colapso de la discoteca Jet Set. Esta tarde terminaron en las instalaciones del Instituto de Patología Forense las autopsias de las 226 víctimas fatales, entre ellas la de Luz Andrea. En el hospital Marcelino Vélez Santana continúan en recuperación 150 de los más de 180 heridos que llegaron a ese centro asistencial. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Petro protesta por sentencia que le prohibió transmitir sus consejos de ministros por la red de televisión privada. Con chingaza al 41.6% y el consumo superior a los 14 metros por segundo, el alcalde Galán decretó el fin del racionamiento. El dólar volverá a bajar, dicen los expertos, analizando los impactos en Colombia de la guerra de aranceles de Donald Trump. Familia de colombiana que murió en la discoteca Jet Set pide al gobierno ayuda para repatriar sus restos. ¿Y en qué tal esto? Interpol busca en Colombia a los proveedores de contenido para la red Kitflix, la red mundial de videos de pedofilia que fue desmantelada en Europa. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Justo antes de comenzar la vacancia judicial de Semana Santa, al terminar la tarde de ayer, el Consejo de Estado resolvió prohibirle al presidente Gustavo Petro que transmita sus consejos de ministros en los espacios de la televisión comercial. El presidente respondió con un hilo de mensajes en redes sociales. Minutos después de conocerse la decisión del Consejo de Estado de prohibir las transmisiones de los consejos de ministros por canales privados y de televisión abierta, el presidente Gustavo Petro hizo varias publicaciones en sus redes sociales advirtiendo que el alto tribunal censura las funciones constitucionales que tiene como mandatario los colombianos. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena. ¿Cómo van a quitarme ese derecho legal? Según Petro, la separación de poderes está siendo atacada. A través de fallos han quitado mis facultades constitucionales. También cuestionó que durante el gobierno anterior no haya pronunciamientos iguales. ¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados? Si eran todos los días, no se aplica la misma doctrina jurídica simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados. Para el mandatario, la decisión obedece a afinidades políticas de los magistrados. No es posible la diferencia en Colombia. Solo se puede escuchar por orden judicial la voz del dueño del Grupo Ardila o del Grupo Santo Domingo y de Sarmiento Angulo. ¿Eso es lo que llaman pluralismo en la Constitución? Y recordó que, a pesar de las decisiones judiciales, su gobierno no atentará contra la dignidad de quienes hacen parte de la justicia. Como siempre, respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferiremos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del Estado. Eso lo hicieron otros presidentes antes. Petro ha recibido el respaldo de congresistas y sectores políticos a la decisión del Consejo de Estado y, según el Ministerio del Interior, habrá otra instancia para evitar que las personas vean los consejos de ministros. No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Además de esta decisión, el Consejo de Estado le ha ordenado a Petro retractarse en 3 ocasiones por publicaciones que ha hecho en redes sociales, 2 contra el clan Vargalleras y 1 por llamar nazi a una usuaria. El Consejo de Estado aceptó los argumentos de una señora que le dijo que no había podido ver el noticiero porque en su lugar apareció el Consejo de Ministros del presidente Petro. Según el magistrado, el presidente le violó a esta señora, una abogada sentenciada por corrupción, su derecho a la información. El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro no transmitir sus consejos de ministros a través de los canales privados, locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, por vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos al interrumpir la programación habitual de los diferentes canales sin que exista un verdadero interés general. Las alocuciones presidenciales televisadas, pese a que pueden tener lugar en cualquier momento, no responden a una facultad ilimitada.
Además, el alto tribunal aclaró que si bien el presidente tiene la facultad para dirigirse a los colombianos a través de los canales de televisión, no puede evitarles acceder a la información plural sobre los acontecimientos más importantes de la vida nacional. El espectro electromagnético es un bien público, sujeto a la gestión y control del Estado. No significa que un gobierno pueda hacer un uso arbitrario, indiscriminado o caprichoso del mismo. Añade el fallo que el presidente tampoco puede forzar a los televidentes a informarse de una única fuente con una sola versión de los hechos. Este atentado al pluralismo informativo no resulta subsanado por el hecho de que en otros espacios u otros horarios exista la posibilidad de tener acceso a otras fuentes informativas. Otro derecho que para el Consejo de Estado vulneró el presidente Petro fue el de la libertad de no informarse. Apagar el instrumento de acceso a la televisión no es una opción constitucionalmente válida para compensar la transgresión al derecho a la información, porque ello implicaría la exclusión respecto del servicio público. La presidencia anunció que impugnará la decisión que por el momento establece que Señal Colombia o Canal Institucional son los únicos que mantienen la posibilidad de transmitir dichos contenidos para quienes desean seguir los consejos de ministros. Muchas gracias y buenas noches. El pronunciamiento lo hizo el Consejo de Estado tras conocer una tutela en la que la abogada María Cristina Cuellar Cárdenas, condenada en 2014 a 9 años de prisión por alterar los estados financieros de la empresa Molinos del Cauca, argumentaba que sus derechos se habían visto vulnerados al no poder ver lo que quisiera en televisión tras una larga jornada laboral en su finca por los consejos de ministros. La orden de silenciamiento al presidente en la televisión pública fue interpretada como censura y desbalance político en la decisión del Consejo de Estado por unos y por otros como un acto de justicia que para ocasiones similares anteriores no llegó. Los congresistas en general no están en desacuerdo con la retransmisión de los consejos de ministros, pero algunos de ellos tienen las mismas objeciones que los magistrados a que sea por los canales de la televisión comercial. Si los consejos de gobierno se transmiten por los canales institucionales, pues eso no tiene absolutamente nada de malo, digamos que es algo que se puede hacer y que además lo ve pues quien quiere verlo, ¿no? Ya el tema de los canales privados es un tema distinto porque no podemos ocupar, digamos que el espacio de los canales privados todos los días ni a toda hora. No le gusta que el gobierno legisle de frente a los colombianos y creo que eso es completamente inaudito. La bancada de gobierno asegura que gracias a estas transmisiones la gente ha podido conocer la versión oficial sobre temas controversiales. Hay una narrativa además en este tema que es mostrar a este gobierno como el causante de los problemas de la salud en Colombia, cuando eso no es así. Esos temas tienen que transmitirse de manera simultánea y en cadena nacional. Quizás algunos medios presentan una situación, ellos pueden contrarrestarlo. También recordaron que en pasados gobiernos se hacían transmisiones similares y jamás hubo una queja. Creemos que el presidente Petro ha abusado de los medios de comunicación en promover sus ideas, en promover, entre otras cosas, la violencia contra quienes pensamos distinto a él. El gobierno de Duque se transmitía en vivo y en directo todos los días, un programa de 3 horas del presidente Duque. Y yo no escuché las pérdidas de los canales privados. En el gobierno de Álvaro Uribe, en plena campaña por la reelección, se transmitían las alocuciones presidenciales. En la controversia terció el ex embajador en Argentina, Camilo Romero. No le pueden llamar democracia a que las voces distintas, las voces diferentes, se silencien en Colombia, incluida aquella voz que ganó la elección en el 2022. Mientras el gobierno apela a la sentencia del Consejo de Estado, la polémica continuará. El martirio de una mujer trans transmitido por la red X no solo conmocionó a Colombia, sino que también se ha convertido en un hito internacional del grado de homofobia al que ha llegado nuestra sociedad. Que paguen los que me le hicieron esto a mi niña. Sara Millerrey era una mujer trans que este viernes 4 de abril fue tirada con vida a la quebrada La García en el municipio de Bello, Antioquia, luego de que sus agresores le causaran fracturas en todo su cuerpo, sentenciando la muerte. Y me la mataron vilmente ¿Por qué? Por ser ella. La madre de Sara dice que ella era una mujer con muchos sueños y planes a futuro, entre los que se encontraba a estudiar, aprender a maquillar y seguir escribiendo su diario. Los planes de ella eran seguir adelante, vivir, gozar. A veces decía que quería estudiar alguna cosa. Su familia cuenta que el día de su asesinato saludó en la mañana a sus tíos que vivían cerca a su casa, como lo hacía todos los días, y aseguran que ella no vivía en la calle como se especula, sino vivía con su madre.
era una mujer trabajadora, era una mujer de valores, de familia. Este transfeminicidio no solo causó conmoción en Colombia, sino se extendió a otras partes del mundo, incitando a diferentes colectivos, a su familia y hasta al Ministerio de Igualdad y Equidad a pedir justicia en las calles. Sigue existiendo el fascismo y hay nazis en Colombia. Y lo que no quieren es que nosotras y nosotros podamos ser ni que estemos libres de violencia. La Alianza Social LGBTI de Antioquia asegura que ellos ya habían advertido al gobierno de la región sobre el aumento de cadáveres en los cuerpos de agua cercanos y el riesgo que corría la comunidad LGBTIQ+ en Antioquia. También elevamos una segunda alerta sobre la utilización de las fuentes de agua para arrojar las cuerpas y los cuerpos de las personas LGBTI, y ahí teníamos varios antecedentes de mujeres trans. La comunidad LGBTIQ+ rechaza y asegura que este caso es una prueba más de la violencia sistemática en contra de ellos. León Freddy Muñoz, que es senador de la Alianza Verde, nació en Bello y dice que el recorte de los presupuestos de inclusión le ha dado alas a los homofóbicos de Antioquia. Los congresistas antioqueños le atribuyen a él un oportunismo político. Es un hecho aterrador. El asesinato de Sara Millerey en Bello, Valle de Aburrá, generó polémica entre congresistas que se señalaron de fascistas por un lado y politiqueros de otro. Y vemos un gobierno fascista además, porque un gobierno fascista lo que tenemos hoy en Antioquia y en Medellín, que recortan el presupuesto para la atención de la población LGTBIQ+. El senador León Freddy Muñoz, quien es nacido en Bello, donde murió Sara, fue enfático en que la violencia contra la población diversa tiene un origen en la falta de respaldo con políticas públicas. No podemos permitir este tipo de odio, no se puede generalizar, naturalizar estos odios. Tenemos que invertir, no recortar el presupuesto. El Centro Democrático con sus congresistas respondió. Muy lamentable que un hecho tan victimizante como este se politice por algunos que no me cabe otra expresión sino decirle politiqueros de pacotilla. Un aprovechamiento político de un hecho doloroso para una familia, para una sociedad, para un grupo minoritario, si se quiere decir así, no debería tener lugar. La revictimización también se hizo presente desde el mismo gobierno de Bello. Y el secretario de gobierno del municipio de Bello, ¿cómo es posible que salga a desconocer aún el nombre de Sara? Desconoció hasta el nombre, revictimizando a Sara. Rechazamos y condenamos abiertamente el homicidio de Anderson González. Sobre la mención de Sara por su nombre de registro civil, dijeron: los funcionarios no pueden hacer sino guiarse o entenderse por lo que digan los informes legales o la cédula de ciudadanía o el registro. Antioquia es hoy escenario de violencia constante contra la población LGBTIQ+. Ya van 25 personas LGBTIQ+ muertas, de ellas van 2 en el municipio de Bello, pero van 13 en Antioquia. El mismo día en que Sara fue asesinada, otra mujer trans fue atacada con cuchillo en el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. En otras noticias, el final del racionamiento se anunció justo al cumplir su primer año, pero por debajo de las metas que el alcalde planteó en un inicio, pues se esperaba que el sistema Chingaza se llenara hasta el 70% y el consumo bajara de 15 metros por usuario, pero ninguno de estos dos parámetros se cumplió. Después de un año de la peor crisis de agua que ha tenido Bogotá en su historia, podemos anunciar hoy que mañana a las 8 de la mañana termina el racionamiento de agua en Bogotá. El final del racionamiento de agua en Bogotá fue un anuncio repentino, pues hasta la semana pasada la gerente no consideraba esa posibilidad. La pregunta es ¿cuándo lo vamos a hacer? Y esa todavía es una respuesta que, como desde el primer día que iniciamos la restricción, no la tenemos para anunciarla. El sistema Chingaza, que la conforman las represas de Chuza y San Rafael, luego de las constantes precipitaciones de las últimas semanas, está en 41,68%, es decir, 30 menos que la cifra que el alcalde y la gerente del acueducto pusieron como meta en octubre del 2024. La proyección ahorita es que vamos por buen camino para llegar eventualmente a esa meta, que es tener 70% del sistema Chingaza a finales de octubre. Aunque con la cifra de ayer de 41,14% en Chingaza, el racionamiento terminó. Hoy el sistema
Chingaza está por encima de lo que estuvo en años como el 2024, el 2019, muy cerca de lo que estuvo en el año 2007, 2014. Pero esta publicación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, de noviembre de 2024, aseguraba que Chingaza había superado el 50% de su capacidad en medio del racionamiento. Para esa época, Chuza y San Rafael también tenían niveles superiores a los que hoy se reportaron. Sin embargo, la diferencia está en que el año hidrológico ya inició, es decir, las lluvias empezaron, lo que, según el alcalde, garantiza el suministro de agua por lo menos un año más. Con lo que tenemos hoy en el sistema estamos garantizados para el año que viene. De aquí a abril del año entrante. Un año de margen que por el momento no garantiza la estabilidad, pues la ciudad seguirá dependiendo de las lluvias y de un sistema vulnerable. Al cerrar la jornada bursátil de ayer, el presidente Trump anunció que los celulares no harían parte de su guerra de aranceles y el dólar en Colombia volvió a bajar. Los expertos dicen que esa es la tendencia, pero que esa guerra nos costará inversión extranjera y crecimiento económico. La guerra comercial desatada por Estados Unidos, que se intensificó el pasado 2 de abril, ha generado una alta volatilidad en los mercados financieros mundiales. En el caso del dólar, aunque cayó en la última semana, aún se cotiza por encima de los 4.300 pesos. Hay unos factores de tensión. Algunos analistas estiman que la divisa norteamericana seguirá registrando volatilidad durante los próximos meses. Incluso proyectan una pausa en la rebaja de las tasas de interés. Estamos esperando que los bancos centrales tengan en Latinoamérica una pausa en la reducción de tasas de interés para poder compensar la volatilidad que se están presentando en los canales de tasa de cambio y poderle dar un respiro a los canales de tasa de expectativas, los canales de tasa de interés. Sin embargo, hay quienes consideran que el precio del dólar podría empezar a ceder en los próximos días debido al refugio en otras monedas fuertes como el euro. Se espera para la semana entrante que el precio del dólar baje más. ¿Por qué? Porque ya en este momento se están tratando de refugiar recursos e inversiones en el euro, en el franco suizo, en el yen y de pronto también en bonos del tesoro. La caída en los precios del petróleo y la devaluación del peso colombiano, que supera el 5%, desajusta las finanzas públicas por el encarecimiento del servicio de la deuda. Los déficits de gobierno hoy en día son una de las mayores preocupaciones hoy en día. Tenemos un petróleo por debajo del plan del marco fiscal. Entonces todo eso va generando una ola de incertidumbre en donde a Colombia le cuesta un poquito más convencer al público internacional para venir a buscar oportunidades en Colombia. La incertidumbre mundial genera desconfianza a los inversionistas que buscan retirar su capital de países emergentes como Colombia y dirigirlo a economías más estables, lo que se podría haber reflejado en la caída de la inversión extranjera, el encarecimiento de las importaciones y menor crecimiento económico. En el único parque nacional al que no había llegado la minería criminal era el de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que fue descubierta una mina de la organización criminal de Hernán Giraldo. Aunque fue desmantelada, sus toneladas de mercurio ya intoxican 2 santuarios de fauna y flora. Aunque las bandas derivadas de las guerrillas y los paramilitares habían extraído oro ilegal en todos los parques nacionales, uno de ellos, la Sierra Nevada de Santa Marta, había estado a salvo por ser hegemónico, el mayor predador sexual en la historia de Colombia, alias Hernán Giraldo, cuyos asociados y familiares integran el grupo criminal Los Pachenca. Esta estructura Los Pachencas que tiene como finalidad básicamente la extracción de este material y, por supuesto, a instrumentalizar a la población allí presente. La policía identificó que la banda llevaba por lo menos 6 meses destruyendo la fauna y flora en Dibuya, Guajira, a pie de la sierra, que habían perforado la montaña y que estaban contaminando con mercurio el agua de la sierra y del santuario de fauna y flora Los Flamencos. Estamos hablando de cerca de 2-3 hectáreas en el lugar. Aquí lo importante es manifestar que estaba muy cerca al río Jerez. Es una zona muy sensible en ecosistemas estratégicos. Del análisis de las prácticas mineras, la policía deduce una relación entre las que contaminan los parques de La Guajira y la encontrada en Buritica, en el occidente de Antioquia, donde se desmantelaron estos aparatos conocidos como granuladores. Diariamente esta estructura criminal sacaba más de 3 kilos de oro, que en el mercado internacional cuesta $250,000. Las bolas de acero de los granuladores convierten en polvo fino las rocas y el oro sacado del río. Y ahí es donde sucede el proceso químico que amenaza la biodiversidad de la sierra y el mar, pues involucra grandes cantidades de mercurio que terminarán en el pico de los flamencos de La Guajira.
Posterior a eso, le agregan el mercurio. El mercurio lo que hace es amalgamar el oro, extraerlo en una sola pieza. Además de las armas y herramientas de minería incautadas en la operación de los carabineros, en custodia de la Fiscalía quedó el embarque de mercurio, un elemento químico que precisamente por su peligrosidad para la vida humana y la biodiversidad está prohibido en el país. Otra decisión del Consejo de Estado prohibió la expedición de licencias para minas de oro en la Amazonía, como medida de protección para los pueblos indígenas que se están intoxicando por cuenta de la minería ilegal que usa cantidades industriales de mercurio en sus procesos. Y es agua sucia, amarillo y sucio. Desde 1989, cerca de 30 pueblos indígenas que habitan el Amazonas han visto las afectaciones que la explotación de oro con uso intensivo de mercurio ha llevado a los ríos Caquetá y Apaporis, contaminando el agua, los peces y a las personas, al punto que los niveles de este metal son hasta 17 veces superiores a los considerados seguros. El consumo de pescado es mucho más elevado porque hace parte de su naturaleza, su cosmogonía, de su cultura. Nosotros como pueblos indígenas amazónicos no consumimos agua del río Caquetá. Siempre hemos utilizado agua de lluvia posado en el tanque de agua. Y algunos caños o quebradas limpias. Y desde ahí consumimos agua para nuestras necesidades, para la cocina. A pesar de los consejos de los mayores, están subiendo las tasas de cáncer de cuello uterino y afecciones de la piel, derivadas de la contaminación con mercurio nunca antes vistas en el territorio. Acá nosotros llevamos pescado liso o pescado de cuero. Pese a estas estrategias, los indígenas terminan consumiendo el mercurio que los peces depredadores almacenan en sus cuerpos, ya que consumen alrededor de 40 a 100 kilos de pescado por año. Están acumulando grandes cantidades de mercurio con la afectación al sistema nervioso, con riesgo de polidactilia, con riesgo y problemas cognitivos. Y una serie, y por supuesto citotóxico, riesgos de cáncer. El magistrado Vladimir Fernández salvó parcialmente el voto, pues no estuvo de acuerdo con la suspensión inmediata de los trámites de licenciamiento ambiental para minería de oro, alegando que el mercurio no se usa en la minería legal y por eso no debe prohibirse. Mientras las organizaciones posguerrilleras se disputan los negocios ilícitos del Catatumbo, sus víctimas, más de 64.000 campesinos, intentan regresar a sus parcelas para darse cuenta que estas han sido saqueadas y que sus suelos están minados. Algunos de los 64.100 desplazados del Catatumbo han querido retornar a sus tierras, pero no encuentran posibilidades. No tenemos garantías plenas de retorno en este momento al Catatumbo. Los retornos que se han hecho sin acompañamiento institucional, a propio riesgo de cada una de las familias o comunidades, y se han encontrado casos particulares de confinamientos, de retenciones en sus propios hogares, de posicionamiento de minas antipersonas. Se han encontrado con prohibiciones de retorno, órdenes de destierro, hurto de animales y de sus viviendas y también minas antipersonal. La corporación Vivamos Humanos sostiene que en este momento hay 14.000 campesinos confinados y que se ha multiplicado la frecuencia de los asesinatos selectivos, especialmente en Tibú, y los ataques a civiles con drones. Ahorita hay una nueva práctica y es el ataque con drones, con explosivos que han afectado gravemente a la población civil y sobre todo y más grave hay una ruptura al proceso de funcionamiento normal, social, comunitario y económico del territorio. La guerra en el Catatumbo entre los grupos posguerrilleros ha dejado además 103 víctimas por homicidio, la desaparición de 6 firmantes de paz y afectaciones directas a los habitantes del Tarra y de Tibú. Más de 60 días de la profundización de la crisis humanitaria del Catatumbo, la situación aún no mejora. Registramos confinamientos, desplazamientos, desapariciones forzadas, afectaciones a la población civil y a sus bienes. En el marco de la escalada violenta del ELN en el Catatumbo, esa guerrilla mantiene secuestradas al menos 50 personas que acusan de ser colaboradoras o miembros de las disidencias del Frente 33. El llamado por parte de las organizaciones del Catatumbo a los actores armados es a cesar sus hostilidades, la confrontación y a que saquen a la población civil del conflicto. El idioma que más se habla en el mundo católico es el español, lo que indican los indicadores.
El Vaticano publicó su Anuario Pontificio 2025, en el que reporta las cifras oficiales de la religión católica con un total de 1.406 millones de fieles en el mundo. Según sus cifras, hay 101 millones de católicos en México, 81 millones en Filipinas, 36 en Colombia, 34 en Argentina, 30 en Centroamérica y 25 millones en España. Esto indica que la primera lengua de Jesús es el español. Esto es lo que indican los indicadores. Buena parte de los problemas financieros surgen por la ausencia de un paso al realizar un préstamo o pedir un crédito. Preguntar si es una necesidad o un gusto. Conviene hacerla para los gastos de Semana Santa. La Semana Santa, además de ser una época de reflexión, es para muchos una oportunidad para desconectarse de la rutina y descansar. Ante la idea de hacer un viaje o planes cerca de la ciudad, es fácil dejarse llevar por las emociones y gastar más de lo esperado. Por eso la planificación financiera es clave. Cree un presupuesto, llevar las cuentas del gasto diario y hacer compras inteligentes son las principales recomendaciones durante esta temporada del año. Registre y siga sus gastos. En ocasiones hay gastos que no se pueden anticipar o que no se ajustan al presupuesto inicial. Por eso llevar un registro detallado diario sirve para saber cómo y en qué está gastando. Es primordial para atender cómo ajustar el presupuesto. Compre de manera inteligente. Antes de gastar, pregúntese si es un gusto o una necesidad. Eso le ayudará a tomar decisiones más conscientes de acuerdo con sus capacidades y prioridades. Para compras en línea, revise sitios con descuentos o promociones. Noticias 1 pudo hablar con el hermano de Luz Andrea Jiménez, la primera colombiana identificada entre las víctimas del desplome del techo de la discoteca Jet Set de Santo Domingo. Allí todavía se busca el cuerpo de otros 5 nacionales. Gonzalo es el hermano de Luz Andrea Jiménez, una colombiana que falleció en el desplome de la discoteca Jet Set en República Dominicana. El viernes tomó un avión a Santo Domingo y le pidió ayuda al presidente para repatriar el cuerpo de su hermana antes de su partida. Yo me imaginé muchas situaciones, yo dije pronto esté pidiendo auxilio, de pronto esté con vida, que pidiendo de pronto un vaso de agua, un abrigo. Gonzalo se enteró del incidente por redes sociales y cuenta que sintió incertidumbre por el estado de su hermana. Que era ella efectivamente, pero pues no habían dado razón si estaba con vida, si estaba herida, si estaba muerta, nada. Era la zozobra más grande en ese momento. Luz Andrea, oriunda de Pitalito Huila, era la menor de 15 hermanos y llevaba 5 años en República Dominicana. Era esteticista de profesión, pero trabajaba en bienes raíces. Le estaba yendo bien, pero pues ni tan bien porque mire, la idea era que volviera o bueno, al menos tenerla con vida, pero no fue así. Rosita Félix, empleada doméstica, alertó sobre la desaparición de Luz Andrea un día después de la tragedia. Estabas con ella el viernes y hablé con ella el sábado y el lunes ella me escribió, hasta ahora no pude comunicarme con ella y ella estaba en ese lugar. Gonzalo dice que era una mujer alegre y recuerda muchas anécdotas de cuando eran niños. Íbamos en la moto con ella, me fui a dejar al colegio como unos 12 años, 11 años tenía ya así más o menos. Iba atrás, yo iba manejando, yo me creí Juan Pablo Montoya en ese momento y comencé a hacer zigzag en la carretera esquivando huecos. El cuerpo de Luz Andrea fue encontrado el 10 de abril. Su hermano ya está en Santo Domingo y espera recibir ayuda del gobierno para la repatriación. Ojalá nos pudiéramos contactar con el presidente Petro, ojalá él pudiera ver estas entrevistas, gente que nos pudiera ayudar a gestionar allá el trámite. Darío Villamizar, embajador de Colombia en República Dominicana, confirmó que había otros 7 colombianos en la discoteca esa noche. 2 de ellos, Camilo Peña y Pamela Montoya, recibieron atención médica y están fuera de peligro, mientras que los otros 5 siguen desaparecidos. Interpretar una deuda como una culebra da cuenta del sentido negativo que los colombianos les dan a ellas, pero el crédito, por definición, está hecho para ayudar a una persona a desarrollarse. En 2024, los colombianos destinaron 121.000 millones de pesos para pagar deudas. Así lo revelan informes de plataformas dedicadas a ofrecer recomendaciones para cumplir obligaciones financieras. Que los gastos sean superiores a los ingresos es la principal causa de endeudamiento. Si utilizo el crédito para consumir y gastarlo en cosas que tal vez no necesitaba y que estoy pidiendo el crédito por no tener ahorros, es un crédito que puede ser perjudicial. Pero no todas las deudas son perjudiciales. Los mejores créditos son los que se utilizan para generar más dinero. Si yo utilizo un crédito para, por ejemplo, educarme y tener una mejor educación y a partir de eso tener un mejor salario, es un crédito que es conveniente. También se recomienda ahorrar en lo posible el 20% del salario para enfrentar eventualidades, incluidas nuevas deudas.
Los CDTs, por ejemplo, son una gran alternativa porque están asegurados por el gobierno, te brindan esa garantía y esa seguridad, pero cada banco ofrece CDTs con tasas diferentes. Puedes utilizar plataformas en línea para encontrar el banco más rentable. Estudios de expertos en finanzas han encontrado que el 61% de los endeudados en Colombia son solteros. El Ministerio TIC de Colombia ya está en capacidad de medir la velocidad de los proveedores de Internet en tiempo real, lo que le permitirá juzgar las promesas contra los servicios reales que prestan los proveedores. Colombia creó el primer centro de monitoreo e inspección de los servicios de comunicaciones, CIMIC. En una alianza de Mintic y la empresa Serviinformación, desarrollaron un sistema que funciona con inteligencia artificial, modelos predictivos y mapas interactivos para monitorear en tiempo real la calidad de las conexiones móviles en todo el país. Y se consolide una gran información de todos los operadores y a partir de allí se puedan establecer y visualizar, digamos, sitios donde no hay cobertura o baja latencia. Por medio de este centro de monitoreo se puede detectar en tiempo real cuáles son las zonas que presentan fallas y en qué puntos de Colombia es donde se deben enfocar los operadores telefónicos en llegar con conectividad. Se puede visualizar dónde colocar, por ejemplo, antenas para reforzar aquellas zonas donde hoy no tenemos la cobertura. Este sistema, que enlaza los procesos que hace Google Maps y Google Earth Engine, integra modelos predictivos que determinan factores claves como la velocidad de bajada, velocidad de subida, latencia, PING y pérdida de paquetes, para que por medio de este sistema se proporcionen respuestas en tiempo real y más rápidas. En Bogotá, la tradicional ciclovía se transformó. Deportes emergentes se tomaron un nuevo espacio que busca acercar a los ciudadanos a la actividad física y que recibió el nombre de Ciclovía Alternativa. Desde hace 50 años existe la ciclovía de Bogotá, una tradición del deporte capitalino que con el pasar del tiempo dejó de ser de uso exclusivo para los biciusuarios. Hoy también es normal ver atletas, patinadores y hasta una simple caminata. Pero este año se ven otro tipo de deportes gracias a la ciclovía alternativa. Donde tenemos deportes que no son tradicionales, deportes alternativos como pickleball y tenis fútbol. La ciclovía alternativa se realiza todos los domingos y festivos de 8 de la mañana hasta el mediodía. Siempre estará habilitada en la carrera 9ª con calle 116 y en otros puntos itinerantes de la ciudad. Pues me llamó la atención porque siempre me ha gustado como el deporte y ellos decían que era para toda la familia, entonces como que me quise meter a jugar porque no había como restricción por estar embarazada. Quienes se especializan en estas nuevas tendencias deportivas aprovechan este espacio para masificarlas. Es una oportunidad de mostrarle a la gente que hay algo más fuera de pronto de los deportes tradicionales como el fútbol, el baloncesto, como el mismo tenis. Otros deportes que se desarrollan sobre la bicicleta también tienen su espacio. Mejor que en Bogotá pues se presten escenarios y espacios para practicar este deporte y pues podamos incluir a la sociedad, a la comunidad para poderles enseñar. Para conocer los puntos en los que estará la ciclovía alternativa, puede enterarse en las redes sociales del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico, analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la red independiente.